tema al que me convocan, e invariablemente hablo de la necesidad de lograr la renuncia de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, porque creo que le hace un daño enorme al país. También invariablemente, siempre que le digo así, piensan que me estoy burlando, pero no, así se llama Felipe del Sagrado Corazón de Jesús. Su mamá era muy ingeniosa, como la mía también. A mí me falta un nombre aquí, mi madre me puso varios también. Era así en esa época. Bueno, sobre el asunto de economía, fíjense que yo estudié en la UAM, yo soy egresado de la Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco. Yo bromeo, les digo que de cada 4 materias que yo llevaba, 5 eran de marxismo, y todas las visiones del pensamiento marxista, y por supuesto vimos economía política de manera muy puntual. Vimos los tomos del Capital, que yo supongo que ustedes lo llevarán aquí seguramente, porque son necesarios para entender lo que es la economía en cualquier lugar del mundo. Y una parte fundamental de la economía, una regla básica, es que la riqueza se crea con trabajo. No hay otra forma de crear riqueza. Si ustedes ponen aquí un maletín con $1 millón, se hace polvo o se lo roba alguien, pero no crea más dinero, ¿no? O sea, no hay manera de ser. El dinero no crea dinero, es el trabajo. Es el esfuerzo del ser humano el que crea la riqueza en cualquier sistema económico que se desarrolle. Y el sistema que nosotros vivimos, que nosotros tenemos, es un sistema que encubre la explotación del hombre por el hombre. Es un sistema que aparece como que nadie es explotado, pero en realidad quienes crean la riqueza se queda siempre el empleador con buena parte del trabajo y de la riqueza creada por el ser humano. Pero ese sistema, así que en abstracto, que estaríamos planteando, en México es de una ferocidad y de una brutalidad tal que la injusticia social y la desigualdad es verdaderamente lacerante. Tenemos, por un lado, al hombre más rico del mundo, Carlos Slim, que en un año su fortuna creció de $50.000 millones a $74.000 millones. En un año muy difícil además para la economía del país, mientras que por otro lado tenemos 80 millones de pobres y tenemos 40 millones en la extrema pobreza, 40 millones de hombres y mujeres, que se usa el eufemismo de extrema pobreza para definir a quien literalmente se muere de hambre porque se gana $1 al día. 40 millones de familias que ganan $1 al día, que es verdaderamente infame. Cuando Cordero, el secretario de Hacienda del gobierno usurpador, compareció a la Cámara de Diputados, yo le dije que había 40 millones ganando $1 al día, y él de manera muy displicente me dijo: no es cierto, son solo 5 millones. No tienes vergüenza, no debería haber un solo mexicano muerto de hambre, no debería haber. En un país que tiene petróleo, decían que se iba a acabar el petróleo, y las transnacionales aquí sopiloteando. Yo les decía: si no va a haber petróleo, ¿a qué vienen las transnacionales? Son tan buenas personas que nos van a inyectar petróleo en el subsuelo para que no se nos acabe. ¿Cuál es la razón de que estén aquí? No había petróleo y anda Calderón en Estados Unidos diciendo que vengan por el petróleo, que se los está de remate, que está en barata, absoluto. Es una situación tan absurda en esa parte del manejo económico que nosotros somos productores de petróleo, de los más importantes del mundo. Teníamos, porque la han ido desmantelando, una de las empresas públicas más exitosas y poderosas del mundo. Aún hoy en día, Pemex aporta el 38% del presupuesto nacional. Eso quiere decir que el presupuesto de esta universidad, el 38% sale del petróleo, 38%. Que el salario desde el regidor del municipio más pobre de Jalisco hasta el salario de quien usurpa la presidencia de la República, el 38% sale del petróleo, 38%. Pemex paga más del 90% de sus ingresos, mientras que FEMSA, que tiene Coca-Cola, casi el monopolio del refresco en México, somos el país con más consumo de refresco del mundo. 110 millones de refrescos al día se consumen, me parece. Maseca, que tiene monopolio de la masa de maíz, Bimbo, que tiene monopolio del pan industrializado, Cemex, que tiene monopolio del cemento, pagan entre 1.5 y 2% de impuestos sobre el producto de la renta. Pemex más del 90% de sus ingresos, y estas empresas pagan 2%. Telmex, que es de los que más paga 6% de impuestos sobre el producto de la renta. Los hijos de vecina pagamos 30% de impuestos sobre el producto de la renta. Si estos 30 megaempresarios que no pagan impuestos pagaran sus impuestos,
aportarían al país anualmente 500,000 millones de pesos, equivalente al IVA que pagamos todo el país. Fíjense de qué tamaño es el tema. Si Carlos Slim hubiera pagado impuestos por los 24,000 millones de dólares, hubiera pagado 100,000 millones de pesos de impuestos el año pasado. Por supuesto que no los pagó. Entonces, tienes esta situación de desigualdad. Se crea la riqueza, se queda en unas cuantas manos y ni siquiera contribuyen con lo que les corresponde en base al esquema legal. Pero no es suficiente esto, sino que además se ha venido impulsando un proyecto económico neoliberal, que dijeron primero que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos iba a ser tan beneficioso para los mexicanos que nos íbamos a convertir todos en rubios y ojos azules, íbamos a hablar inglés y nos iba muy bien. Y hoy lo que tenemos es un desmantelamiento de la planta productiva del campo y la ciudad. Se privatizó todo, o casi todo. Se privatizó los bancos, dijeron que era necesario, porque iba a meter mayor impulso a la economía, y resulta que la banca está en manos de los bancos extranjeros, y les hemos dado 800,000 millones de pesos de subsidio a los bancos extranjeros. 800,000 millones de pesos. Se les va a dar más de 1.000.000 de millones de pesos por el FOBAPROA famoso. Y para educación no hay, para salud no hay, para empleo, para alimentación no hay. Dicen que eso es populismo. Entonces le pagamos a corporaciones como Citigroup, el grupo financiero más poderoso del mundo, más de 120,000 millones de pesos, y no se invierte en el presupuesto en los rubros fundamentales. Aquí la Universidad de Guadalajara tuvo una movilización muy importante el año pasado exigiendo mayor presupuesto, porque hay 7,5 millones de jóvenes sin acceso a la universidad. 7,5 millones. 9 de cada 10 solicitantes de la UNAM quedan fuera. 9 de cada 10. No porque no pasen el examen, sino porque no hay cupo para la inmensa mayoría de los jóvenes. 7 de cada 10 del Politécnico. No tengo la cifra de la Universidad de Guadalajara, debe ser muy alta también. Por lo menos de 6 de cada 10 solicitantes. Es brutal. No hay ninguna posibilidad de acceso a la educación para la inmensa mayoría de los jóvenes del país. Vuelvo al tema, que es parte del tema. Se privatizaron los ferrocarriles. Se dijo que todos esos procesos de privatización eran necesarios. En el caso de ferrocarriles dijeron que iban a ser los más modernos del mundo. Son tan modernos que son invisibles, no existen. No hay transporte de ferrocarril para pasajeros. Cualquier país desarrollado tiene trenes para movilizar a su población, ¿no? Públicos, baratos, eficientes, rápidos, y un tren de Guadalajara a Ciudad de México 3 horas sería perfectamente factible. No hay transporte. Pero ¿y el transporte de mercaderías, que es fundamental para el desarrollo económico? Se hace por trailers, por carretera, con un costo altísimo por los combustibles, con un tráfico feroz en las carreteras, con las carreteras hechas pedazos, dicen estos que tienen la mayor inversión de carreteras del mundo. Sucederá en sus sueños, porque las carreteras están hechas pedazos. Y el combustible carísimo, con una repercusión en el costo de las mercaderías muy fuerte, porque somos un país petrolero, pero importamos gasolinas y combustibles para el traslado de la mercadería. Estamos importando el 50% de las gasolinas que consume el país. El año pasado, denme por buena la cifra, después la estoy dando en números redondos según me acuerdo, se gastaron 180,000 millones de pesos en importación de gasolina. Construir las 5 refinerías que necesita el país costaría 120,000 millones de pesos. O sea que se gastó más en importación. ¿Y saben por qué se importa gasolina? Porque llevan comisión. Se compra la gasolina, imagínense la mitad de la que se consume, y que ellos que se queden con el 2%, con el 5%, con el 10%, no sé qué tamaño sea la comisión que se quede, pero es una barbaridad de dinero. Se está importando la mitad de la energía eléctrica, con todo esto, con un impacto brutal hacia la planta productiva del campo y la ciudad, porque son combustibles fundamentales, energía eléctrica fundamental para la producción de bienes y alimentos y todo lo que se requiere en el país, pues tiene un impacto muy fuerte. Se privatizaron las líneas aéreas, ¿no? Aeroméxico y Mexicana, claves para el transporte de pasajeros y de mercadería también, se entregó al capital privado.